Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y que siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes hoy en este día. Un gusto nuevamente de parte de un servidor poder seguir compartiendo estas enseñanzas. Hoy quiero hablar del pecado, ¿sí? Pero no voy a hablar específicamente de los pecados de la carne, ¿sí? Quiero hablar, vuelvo a repetir, específicamente de los pecados de la carne, esos pecados que nos esclavizan, que que no nos dejan ser totalmente libres, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque Jesús vino a traernos la libertad, ¿sí? Haz que seamos libres, ¿sí? Dice la palabra Juan 8:32 que la verdad nos hará libres. El vivir en la mentira, en la esclavitud, nos aparta de Dios nuestro Señor. Entonces, quiero hablar la importancia tan grande, el saber esta situación de los pecados de la carne. Pero quiero empezar con Ezequiel 18:23, porque esta es la finalidad de Dios nuestro Señor hacia sus hijos. Esta es la finalidad. Ezequiel 18:23 que dice: ¿creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? La muerte espiritual, ¿verdad? Dice Yahvé: lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. Palabra de Dios. Esta es la finalidad de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que llegamos a este mundo y hemos nacido muertos a la gracia. Hasta no recibir nuestro bautismo, volvemos a resucitar, ¿sí? A la gracia. Es por eso ahí que el profeta Ezequiel, que nos dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. ¿Y cuál es la manera también de arrepentirse? Es arrepentirse, pero también es irnos a confesar. Voy a hablar específicamente nada más de dos citas bíblicas. Aquí San Pablo, cómo nos habla en la carta a los Corintios. Dos versículos suficientes para meditar bastante estas palabras de San Pablo en la carta a los Corintios. Corintios capítulo 6, versículo 18 y siguientes. Y dice así: huyan pues de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta el cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo, ¿sí? He ahí donde encontramos el pecado de la carne, ¿sí? Sabemos que hay diversidad de pecados, pero hay un pecado, uno, ¿sí? Que es la diferencia entre nosotros, entre vivir o morir, hablando en sentido espiritual. Vuelvo a repetir: huyan pues de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete no falta a su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Pregunta San Pablo. Por ser templos vivos del Espíritu Santo, ese pecado queda dentro del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos templos vivos. Si robamos o matamos o si decimos mentiras, no ultrajamos el cuerpo, ¿sí? Aquí la situación grave para nosotros, porque todo lo grave es para nosotros.
pero también grave en el sentido de que es la ofensa a Dios. Pero grave es más para nosotros, ¿por qué? Porque nos puede esperar un castigo eterno, ¿sí? Por eso, esta situación es grave entre nosotros y que debemos de tomar conciencia. Ya normalmente toda esta situación de los pecados de la carne, para nosotros en la actualidad, muchas veces es muy común, muy normal, el decir es que todos lo hacen, o el hombre no puede estar solo, la mujer, sea como sea la situación. Es una situación difícil entre nosotros, claro, ¿sí? Es difícil, ¿por qué? Porque el caminar a Dios nuestro Señor sí es difícil, no imposible, pero sí difícil. ¿Por qué? Porque toda la comodidad, todo el confort que existe en este mundo, muchas veces no es grato a los ojos de Dios, porque nos hemos desviado del verdadero sentido que Dios ha dejado, que ha creado para sus hijos. Jesús dice claramente en su palabra, que dice, viven en el mundo, pero no vivan como la gente del mundo, que quiere decir que el mundo nos presenta placeres de todo tipo, ¿sí? Pero yo quise ondear, ser específico en los pecados de la carne, ¿sí? Porque es uno solo, vuelvo a repetir, que nos esclaviza, que nos tiene atados, que nos tiene privados de la libertad. ¿Por qué? Porque el pecado, el pecado nos encierra, nos amarra, nos amordaza. No somos libres, no somos libres cuando no hemos ido a confesarnos y que vivimos en ese pecado, estamos muertos instantáneamente. Es el momento, mis hermanos, que ahora que se acerca la Navidad, que ese establo donde nació nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros de una manera espiritual, el recibirlo en nuestro corazón, que realmente no vivamos, ¿sí? O si estamos viviendo, hay tiempo para prepararnos. Y hablando de estos pecados, o de este pecado de la carne, ¿sí? Que es algo fuerte entre nosotros, porque es parte de nuestra naturaleza también, entre hombres y mujeres, principalmente entre los hombres, que realmente hagamos un esfuerzo por salir de esta situación. Voy a dar lectura a misma Corintios 6, misma de Corintios 6, 8, dice, pero ustedes al contrario cometen injusticias, roban hasta sus propios hermanos. ¿No saben ustedes que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, no se dejen engañar, pues el reino de Dios no tendrán parte los que cometen inmoralidades sexuales, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que tienen trato sexual con otros hombres, ni ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los tramposos. Esta es palabra de Dios. ¿Sí? Aquí habla de idolatría y todo eso, ¿sí? Pero yo quiero específicamente hablar de lo que es tristemente la fornicación que se da a cualquier edad, que se da, no importa que una persona esté casada, hombre o mujer, eso no importa. La situación tristemente se da, ¿sí? Que por un momento meditemos, reflexionemos esa situación de que no es correcto que sigamos viviendo nosotros en este sentido, si es que estamos viviendo. Es muy fácil cuando se presentan estas situaciones porque se ha perdido la conciencia. Se ha perdido la conciencia y como dicen por ahí, una cana al aire, pues no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa porque
vamos a ser juzgados. Y realmente, pues, ¿qué hemos hecho en ese sentido? En ese sentido de decir que tomamos las cosas a la ligera. Hay dos clases de pecadores. Hay dos clases de pecadores y el testimonial lo tenemos en Lucas 23:43, que no voy a dar lectura, pero es cuando nuestro Señor Jesucristo está a un lado de Dimas, el buen ladrón Dimas, y Gestas, ¿sí? Por eso hay dos clases de pecadores. El buen ladrón Dimas se arrepintió y reconoció su falta o sus faltas y reconoció al Salvador por un lado. Gestas, solamente Dios sabe si se salvó, pero he ahí dos clases de pecadores, Gestas, que no se arrepintió ahí, o la Escritura nos enseña que él se mantuvo en su postura firme, de no arrepentimiento. Y Dimas, el buen ladrón, sí, él sí mostró arrepentimiento y en ese momento él se convirtió. Por eso les digo que hay dos tipos de pecadores. Que realmente hagamos un esfuerzo y que nos reconozcamos como el buen ladrón Dimas, que se arrepintió, reconoció a su Salvador que estaba por un lado. ¿Sí? Queda claro que somos pecadores y que hay diversidad de pecados, pero que hagamos un esfuerzo por salir de esos pecados capitales, esos pecados de la carne, principalmente el de la fornicación, ¿sí? Porque ese pecado de la fornicación, es pecar contra el propio cuerpo, contra el propio cuerpo, que es el Espíritu Santo el que habita entre nosotros, que habita dentro de nosotros. Entonces, vuelvo a repetir, y discúlpenme si soy un poco enfático, que los puedo cansar en decir esto, ¿sí? Que hagamos un esfuerzo de vivir dentro de ese pecado, que las tentaciones se presentan muchas veces, ¿sí? Pero que tengamos la capacidad de domarnos a nosotros mismos. Al ser constituidos de cuerpo, alma y espíritu, tenemos que sofocar y sofocar día a día la carne, matar la carne día a día, ¿sí? Porque si la carne predomina, estamos muertos espiritualmente. Y esa es la peor muerte que existe en el ser humano, la muerte espiritual. Que este compartir, que esta enseñanza del pecado contra la carne, de los pecados de la carne más bien, haya quedado una enseñanza, pero más que una enseñanza, tratemos de concientizarnos, tratemos de que cada quien se analice, se vea por un instante si está dentro de esos pecados de la carne, para que realmente por un momento medite. Ahí están las Sagradas Escrituras, 1 Corintios 6:12, para dar inicio, o regresar a esa misma de Corintios 6:8, ¿sí? Porque si es una situación preocupante, debe de ser una situación preocupante entre nosotros, si realmente ha quedado claro el mensaje de salvación para nosotros. Y que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.